Listo. Muchas gracias, Dania. Pues, nuevamente, gracias. Gracias por la invitación, Dania, por segundo año, por colaborar con DEF-CAFE, que me parece pues un espacio y un movimiento sumamente importante, muy sensible y muy necesario en la vida y en los procesos de duelo. Entonces, pues la verdad que muy contenta de estar aquí, muy complacida de compartir con ustedes una probadita, bien lo dijiste, de lo que es Ordena tu Cielo, que es un proyecto que tengo ya desde hace 4 años, con el cual he compartido todo este macho en el que hablaba precisamente Dania, de la psicología, de la tanatología con el orden de espacios, que es mi otra profesión que me encanta. Entonces, bueno, sin más preámbulo, pues ya creo que la mayoría de aquí me conoce, y para los que no, bueno, esas son mis credenciales. Soy psicóloga, tanatóloga, organizadora profesional de espacios. Entonces me dedico a acompañar a mis pacientes en estos procesos de duelo, pero también de la mano del orden, que para mí es sumamente importante en la vida de todo ser humano. Entonces, por ahí voy a empezar a la presentación. Me dicen, por favor, si la estamos viendo en pantalla. Sí. Sí, excelente. Sí, ok. Bueno, pues el tema que hoy, muy bien, gracias. El tema que hoy vamos a compartir es vivir en orden para morir en paz. No se asusten, no vamos a traer la muerte, no vamos a tomar la muerte como único destino para el orden. Para mí el orden es un proceso totalmente personal e intransferible y se vive o se tendría que vivir a lo largo de nuestra vida. No precisamente cuyo fin sea la muerte, sino cuyo fin es disfrutar lo que tenemos, disfrutar lo más importante y disfrutarnos a nosotros, a quienes amamos. Entonces, bajo esta premisa es que elaboré todo este proyecto de Ordena tu Cielo, y esto es una probadita. Bien, entonces empecemos con esta parte de una pregunta muy importante para mí y para ustedes. ¿Qué significa estar en orden? Es algo que me preguntan muy seguido y que la respuesta para mí es siempre la misma: es ser responsable de nuestras cosas y de nuestra vida. Siempre para mí el orden va a ser o va ligado con responsabilidad. Y responsabilidad no solo va en el canal de la obligación, ¿saben? De la exigencia, sino va en el canal de hacerme cargo de mis cosas desde el amor, desde el respeto, ¿no? Desde lo que a mí me corresponde por tener lo que tengo. En la vida tenemos muchas cosas, tenemos muchas relaciones, tenemos muchos asuntos, tenemos muchas cosas. La vida es un sinfín de experiencias, ¿no? Y por sí sola la vida para muchos es como esta montaña rusa que tiene subidas, que tiene bajadas y que son a veces muy radicales, que son súper impactantes. Para otros la vida es como una caja llena de sorpresas que no sabemos qué tenga dentro y que sin embargo cada vez que metemos la mano y sacamos una experiencia, pues no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Puede ser una experiencia extraordinariamente inolvidable y una experiencia muy dolorosa. Entonces, ¿es fácil responsable con nuestras cosas? Yo creo que para muchos sí, yo creo que para muchos no tanto. Y vamos a ver al ratito por qué no es tan fácil a veces tener esta conciencia de orden. Lo que sí es que quiero que se nos quede claro es que vivir y estar en orden es ser responsable con lo que tenemos y mucho más con lo que es importante. Bien. Pero también, así como hablamos de que la vida tiene muchísimas cosas buenas, muchísimas cosas bonitas, que tiene familia, que tiene trabajo, que tiene logros, también vivir implica perder. Y esto es pues una premisa de la propia vida y de una realidad a la cual no podemos evadir y no podemos evitar. Nosotros perdemos cada día de nuestra vida algo. Es decir, incluso hasta un día, ¿no? Porque cada día, aunque digamos es un día más, también es un día y menos. Desde el momento en el que venimos a este mundo, que nacemos, sabemos que nuestros días están contados. Un día vamos a dejar de estar aquí. No sabemos cuándo, ciertamente, pero cada día de nuestra existencia es un día menos. Entonces, crecer con la conciencia de la pérdida nos ayuda mucho a la aceptación de la misma. Y seamos conscientes de que la pérdida no solamente se refiere a la muerte, que es uno de los temas que hoy nos trae aquí, nos tiene aquí. Perder
en esta conciencia lleva a diferentes matices, es decir, está la pérdida evolutiva, por ejemplo, ¿no? Nos vamos haciendo más viejitos cada día, ¿no? Ya no somos los niños de hace 20 años, no somos los chavalos de hace 10, ahora ya tenemos cierta edad, somos más jóvenes que dentro de 20, pero tenemos más edad que hace 20. Entonces, en esta evolución personal que tenemos, biológica que tenemos, hay muchos cambios. Perdemos privilegios, perdemos comunidades, pero ganamos otras cosas. Sin embargo, muchas veces vivimos anclados en esta pérdida. Vienen las pérdidas físicas, ¿no? Por ejemplo, con una enfermedad, ya sea muy transitoria, alguien que está operado, por ejemplo, de una rodilla, o alguien que tiene una enfermedad degenerativa, crónica, que va perdiendo habilidad, capacidad, movilidad y va haciendo una limitación cada día, ¿no? Entonces, esto se vive también como una pérdida. Las cuestiones materiales, ¿quién no ha perdido 5 pesos cuando se nos caen para tomar el camión, ¿no? Perder dinero, perder, por ejemplo, hay quien ha perdido una casa, un negocio, una empresa, un carro. Hemos perdido de manera material muchas cosas, la bolsa, ya sea de manera voluntaria, involuntaria, de manera accidental, ¿no? Cuando nos asaltan. Y tenemos las pérdidas emocionales también. Hemos perdido estas sensaciones, esta conexión con nuestro sistema psíquico, emocional, con nuestros sentimientos. Hemos perdido también cosas que para nosotros son muy significativas, no por el valor económico, sino por el valor sentimental. Y tenemos también la parte de las pérdidas sociales, que están muy amalgamadas algunas con las pérdidas emocionales. Por ejemplo, cuando perdemos una relación de pareja, cuando perdemos una relación de amistad, cuando perdemos una relación laboral. Entonces, todo esto se va haciendo una acumulación de pérdidas. Entonces, yo los invito a que hoy tengamos esta conciencia y exploremos un poquito este inventario de pérdidas que hemos perdido y sobre todo las más significativas, las que más nos han quedado en el corazón, las que nos han roto el corazón. Puede ser, a lo mejor algunas van a decir, ay, es que no tiene importancia, pero me acuerdo cuando perdí mi muñeca, ¿no? Cuando tenía 7 años, perdí mi peluche, perdí una bolsa que era muy valiosa. Todo cuenta, todo suma, porque en nuestra memoria emocional se queda, se queda. Entonces, de hoy vamos a hablar de la connotación que implica perder a nivel de muerte. Perder un ser querido, perder un familiar y lo que tiene que ver con la organización es lo que nos vamos a enfocar hoy. Sabemos que la pérdida es igual a duelo. Cada proceso de pérdida nos lleva directamente a un proceso de duelo. Esto es inevitable. No podemos perder sin dolor. Cada pérdida es un proceso diferente y doloroso, pero también, aquí el meollo, es que puede llegar a ser también una pérdida con un entorno y un contexto muy desorganizado. Dentro de la pérdida, cuando estamos en un proceso de duelo, y quienes tengan aquí memoria de alguna pérdida por muerte, sabrán que en este proceso nos sentimos desolados, muy tristes, desesperanzados, ¿no? Sin ganas incluso de seguir viviendo. Y esto nos da la sensación de que nos desarmamos, de que algo nos quebró, algo nos rompió. Sin embargo, una de las tareas de un duelo, de un proceso de duelo sano, es precisamente rearmarnos, reconstruirnos, no a través de las cenizas, sino a través de nuestros propios recursos personales. ¿Va? Entonces, muchas personas queremos reconstruir entre lo que ya estaba de los escombros, lo mismo que teníamos. Y esto llega a ser un tanto conflictivo, porque no se trata de usar lo mismo que teníamos antes de perder lo que perdimos. Se trata de que con todo lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos, construir una nueva realidad, ¿va? Entonces, pero en este proceso no lo vemos y es totalmente entendible, pero llega en algún momento en que tenemos que hacer conciencia de que también la reconstrucción va muy amalgamada con el orden. Tenemos que reacomodar cosas, cosas internas y cosas externas. Porque como es por dentro, es por fuera. Inevitablemente, siempre va a ser un reflejo nuestra condición interna con nuestro espacio externo, siempre. Y viceversa, nuestro espacio externo va a ser un reflejo de cómo estamos por dentro. ¿Qué es lo que incluye esta estructura interna?
Bueno, dentro del duelo, la estructura interna tiene que ver con las etapas del mismo duelo, que rápido las voy a mencionar, que son la negación, la tristeza, el enojo, la negociación y la aceptación. Tenemos en uno de los modelos más actuales de duelo, porque este modelo que les menciono de 5 etapas de duelo fue por la psicóloga Elizabeth Kubler-Ross, una tanatóloga, psiquiatra, perdón, que nos dio esta visión del duelo por etapas. Sin embargo, hoy sabemos que hay una sexta etapa que es la resignificación. Cuando yo, después de aceptar, resignifico esta experiencia y la integro a mi historia de vida. Dentro de cada una de las etapas vivimos una avalancha de emociones, es un radar emocional lo que tenemos, ¿no? Desde el enojo, la tristeza, la apatía, la impotencia, la frustración, el dolor, la indiferencia, la desesperanza, todo eso. Y todo eso lo vamos manifestando de diferentes maneras. Van a ser a nivel cognitivo, por ejemplo, con estas ideas que nos pueden llegar a bombardear, de que ya la vida no tiene sentido, para qué seguimos viviendo, no vamos a poder con este sufrimiento, con este dolor, que es mejor si nada hubiera pasado. Todas estas son señales cognitivas de que estoy viviendo un proceso de duelo. Las señales, por ejemplo, emocionales es el cómo me estoy sintiendo, abatido, abrumado, agotado, rebasado, en la lona, prácticamente. Y tenemos que ser súper respetuosos y súper compasivos con cada una de las señales que mi duelo me da. No es que yo quiera estar en la cama, no es que yo no quiera salir, es que esto es más grande que yo en este momento y tenemos que aceptar que así es. Nos tenemos que ser muy compasivos. Otra de las señales que tenemos, por ejemplo, es la señal espiritual. Algunos, dentro de un proceso de duelo, en esta reestructura interna, podemos dudar incluso de nuestra fe, ¿no? Podemos alejarnos de esta conexión espiritual con nosotros mismos, con cualquier deidad en la que creamos. Otra de las manifestaciones o señales dentro de un duelo a nivel interno se da, por ejemplo, a nivel social, ¿no? Que nos aislamos, queremos estar solos, no disfrutamos de la compañía, queremos vivir un tanto como ermitaños, y esto es parte natural, ¿no? Y también dentro del duelo trabajamos con tareas, es decir, con estos objetivos, no porque sea una guía de ABCD, no, sino porque son las experiencias que nos van a ir marcando un duelo sano, un duelo suave para nosotros, un duelo compasivo. ¿Cuáles son estas tareas? Hay 4, pero las más significativas son que yo acepte mi realidad de pérdida, ¿no? Que yo acepte que esto ya no está, que acepte la ausencia. Y otra es que yo aprenda a vivir con esta ausencia, con este ya no estar. Eso es el objetivo de un duelo, de que yo pueda pasar por un proceso de duelo. Pues esto, como lo ven, es todo lo que yo traigo dentro de mi cabecita, dentro de mi corazón. Pareciera que está todo revuelto, que está todo, pues sí, está hecho bolita, que es color negro, si le pudiera poner un color, es color gris, se ve muy nublado, se siente así. Pero por fuera tenemos otro tema. Tenemos, cuando un familiar muere y estamos en un proceso de duelo, tenemos la parte de la elaboración de duelo ya más a nivel de toma de decisiones, de gestiones y trámites y de reacomodo de espacios. No tiene que ver tanto con una estructura interna, pero tiene que ver con lo que pasa allá afuera, con lo que se ha quedado inconcluso, con lo que hay que hacer en trámite, ¿no? Y empezamos desde que nos dicen murió, ya desde ahí es empezar a gestionar y a tomar una serie de decisiones, partiendo desde la logística de un funeral, ¿no? Que no deja de ser un evento social y como tal tiene que cumplir con un protocolo, ¿no? Desde a quién llamar, que si las flores, que si interfuneraria, que si haya o no haya música, que si haya o no haya rezos. Todo esto se vive como un tornado de decisiones para quien tiene que estar a cargo. Después de este ritual de funeral vienen las gestiones y trámites legales, ¿no? Que va desde un acta de defunción hasta incluso el trámite de una pensión por viudez, desde una indemnización laboral, todo, un cobro de seguro de vida, un testamento y, no menos importante, porque es como yo le doy la bienvenida a la ausencia, es mi espacio
inmediato, sobre todo cuando esta persona que falleció estaba bajo el mismo techo que yo. Vivía en mi espacio, el duelo se siente más intenso porque se siente más la ausencia, pero también regresar a casa y enfrentarnos con las cosas de esa persona que ya no está, con una rutina que ya no va a ser, ¿no? Si me toca, por ejemplo, cuando muere la pareja, con ese espacio vacío en la cama, ese espacio ocupado por ropa que ya, de alguien que ya no está, que no se la va a poner, ¿no? Y es muy doloroso, o sea, realmente es algo que conlleva una confrontación muy fuerte. Entonces, por eso creo que la armonía del reacomodo de espacios llega a ser, como lo vamos a ver un poquito más adelante, una especie de ritual o terapia. Entonces, aquí vemos que tenemos algo que yo llamo de la pérdida al caos. Si yo estoy en medio de un duelo, estoy entrando al túnel del duelo, me doy cuenta perfectamente que mi vida es un caos. Pareciera que es un caos, ¿no? Mi cabeza, mi vida, mi entorno, estoy muy confundida, hay aturdimiento. Eh, ¿Por qué? Porque tengo un bloqueo y una saturación mental y emocional. Y esto inevitablemente me va a llevar al riesgo de un duelo complicado, a un duelo que yo no pueda manejar de forma individual, de forma personal solo, sino que tengo que acudir con un especialista, con ayuda, para ir viendo qué está siendo complicado más para mí. Pues cuando yo estoy atravesando por un duelo que me está haciendo complicado por este bloqueo y esta saturación mental, pues voy a sentir y experimentar el desgaste, me voy a sentir abrumado, agotado, incluso enfermo. Hay quienes se enferman en un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque también a la par de esto, con una dimensión paralela, empezamos con los conflictos familiares, por mínimos que sean, ¿no? Siempre va a haber una división de opiniones, siempre va a haber personas que digan una cosa, otros que digan otra, unos que quieran hacerlo de una forma y otros que quieran hacerlo de otra forma. Entonces, si les ha tocado enfrentar una pérdida, bien, si les ha tocado enfrentar la muerte de un ser querido, tal vez sí, pero si les ha tocado enfrentar la muerte de un ser querido aunado a un montón de toma de decisiones, van a entender de lo que estoy hablando, es abrumador. Estos conflictos familiares muchas veces detonan en consecuencias legales, ¿no? Sobre todo por peleas de herencias, de cuestiones de testamento, y no nos vayamos tan lejos a una notaría, o sea, dentro del espacio en casa empiezan a pelearse por las cosas, a querer todo lo mismo, así como a pelear, a friccionar, a fracturar toda relación interna. Y eso la verdad es que aumenta por mucho la dificultad para reintegrarte a tu nueva rutina. Es decir, la reintegración se está volviendo dolorosa, es inquietante, se vive una angustia, se vive también mucho enojo. Entonces, todo esto forma parte de lo que yo llamo el caos por el cual atravesamos cuando no tenemos las cosas en orden. Y conflictos familiares hay de muchos tipos. Yo creo que la mayoría hemos oído hablar alguna historia por ahí de los primos, entre los mismos hijos, ¿no? Incluso a veces, aunque haya alguien como albacea, alguien designado, no deja de haber esos conflictos. Entonces, son parte de una realidad de duelo y se acentúan más o se intensifican más cuando no hay un orden. Yo pregunto, ¿por qué no ordenamos? No ordenamos por lo que para mí son estos elementos los más importantes. Uno, las creencias que tenemos. Las creencias desde nuestra sociocultura, de que hablar de la muerte, precisamente como decía al principio, nos va a acercar a ella, ¿no? Es como si la invocáramos. Y que es mejor mantenerla muy al margen, muy de lejos, muy a un lado, donde no la vemos. Entonces, todas estas creencias, de también, por ejemplo, de pues mis cosas, el día que yo me muera, tíranlas a la basura, quémenlas o hagan lo que quieran. O sea, yo no quiero saber, total, yo ya no voy a estar. Entonces, eso me lleva a no tomar la conciencia de ordenar mis cosas. La creencia también de que lo que yo tengo, pues prácticamente no es importante, no es algo que valga la pena, porque como no tengo una casa, como no tengo una empresa, pues no hay nada que dejar, ¿no? Bajo un notario.
Es decir, mis cosas que hagan lo que se tenga que hacer. No tienen un mayor valor, aunque realmente lo tienen de manera personal. El miedo precisamente a enfrentarnos a esta realidad de que la muerte es inevitable y que la muerte, aparte de que es inevitable, pues es impredecible. No sabemos quiénes vamos a morir, en qué momento, en qué circunstancia. Y entonces, ese miedo, ese bloqueo emocional hacia la perspectiva de muerte, nos impide tomar orden. Pero yo creo que entender que ordenar no es para morir bien, o más allá de morir bien, es para vivir bien, es para vivir tranquilos. Creo que hasta que tengamos esa idea del impacto que tiene el orden en nuestra vida, vamos a tomar la conciencia. Y en tercer lugar, el no saber, porque me he encontrado muchas personas que me dicen, bueno, es que sí me gustaría poner orden en mi vida, pero la verdad que no sé por dónde empezar, o qué hacer, o cómo se hace, de qué se trata esto de ordena tu legado o ordena tu cielo, ¿no? Entonces, entiendo perfectamente que no hay una, pues sí, una cultura de la muerte y mucho menos hay un qué hacer. Y qué hacer lo llamo en dos líneas. Uno, qué hacer para que yo ordene mi propio legado, y dos, qué hacer para que yo ordene el legado de alguien que ya no está, que acaba de fallecer o que murió hace tiempo, pero que todavía están muchas cosas pendientes por gestionar, ¿no? Entonces, en estas dos líneas tenemos como este sesgo de no saber qué hacer. Y eso pues sí limita, pero no es ningún impedimento. Tomar conciencia de decir, no sé qué hacer, ya es un gran paso. En mi enfoque multidimensional, yo trabajo la psicología con la tanatología y el orden de espacios, porque creo que cada una tiene un valor y una aportación súper valiosa e importante. ¿Cómo? En la psicología, en un proceso de duelo, yo trabajo con mis pacientes con la reestructura emocional y mental, es decir, trabajamos con cabecita, con todo lo que estás sintiendo, lo que estás expresando, lo que está pasando dentro de ti, ¿sí? A nivel psíquico, o sea, a nivel psicológico, es reconciliarte con la pérdida, sí, pero también reencontrarte con esta nueva identidad que eres, porque ciertamente no somos los mismos antes y después de una pérdida de un familiar o de un ser querido muy cercano. Sí hay un parteaguas. Entonces, reestructurar, volver a tener la estructura de mi identidad, de mi vida, de mi rutina, es todo un proceso. Tanatológicamente nos enfocamos en la resignificación, todo este sentido el sentido, vaya la redundancia, el sentido de vida, mi conexión espiritual con lo que yo creo, con lo que me fortalece, con lo que me mantiene de pie. Entonces, esta conexión tan íntima, tan íntegra, tiene un peso muy grande, porque aquí es importante entender que yo no me voy a pelear con lo que perdí, yo voy a reconciliarme con esa pérdida, yo voy a transformar mi relación con la pérdida, y eso lo trabajamos en tanatología. Y por su parte, con el orden y la organización de espacios, tenemos que dar paso a una renovación, sí, a una renovación que ya traemos un camino de orden interno, pero también una renovación externa en mi espacio, con mis cosas, porque algunas se van a mover. Entonces, un espacio que está ordenado, que está en armonía, me va a aportar mucha tranquilidad, me va a aportar paz, me va a aportar buena energía. Entonces, y lo que les decía hace ratito, el hecho de ordenar las propias cosas nos lleva a un punto de tomarlo hasta como una terapia, ¿saben? Es una terapia de amor propio, de conexión contigo mismo. El hacer, por ejemplo, un inventario personal, que es una actividad que a mí me encanta hacer y que es muy consciente de cuánto tengo y de todo lo que tengo que es tan importante y valioso para mí, y de todo eso que es importante y valioso para mí, qué tanto me gustaría legar o dejar a mis seres queridos, ¿no? Y entonces, eh, eso es cuando yo empiezo a ordenar mis legados, todo lo que tiene que ver conmigo. Pero cuando yo empiezo o voy a tener que ordenar las cosas de mi familiar que ya murió, también llega a ser una terapia y una especie de ritual, ¿saben? Es un ritual emocional de organización que me conecta con la memoria emocional, con lo que tuve con esa persona que ya no está. Y es reavivar, y es recordar, y es conectar. Es una experiencia más allá. Yo no digo que no sea dolorosa, claro que es doloroso, porque cada pertenencia que tenemos
sobre todo las más significativas, tienen una esencia de nosotros. Entonces, de repente abrir esa habitación de la persona que ya no está, abrir el closet, abrir las cajas y encontrarnos con sus cosas, es una sensación, sí, de dolor, pero también de reencuentro, ¿saben? Y aprender a trabajar en ello y a desprenderse de cosas resulta sumamente liberador. Y es liberador para el alma, para el espíritu, para el corazón y para su propio espacio personal. Entonces, por eso me gusta amalgamar la tanatología con la psicología y el orden, en este sentido. Y bueno, cuando hablamos de orden interior, como les platicaba un poquito, tiene que ver con el duelo, con estos asuntos pendientes que dejó la persona fallecida, con todas estas culpas que me quedo yo por lo hecho, lo no hecho, lo dicho, lo no dicho, por todas las creencias que están alrededor de, y por los apegos que indudablemente van a tener un papel súper importante al momento de organizar, ¿sí? Porque es que no me puedo deshacer de sus cosas, es que cómo las voy a sacar, es que tienen que estar aquí porque él o ella quería que esto estuviera aquí y yo no puedo tomar estas decisiones. Y es difícil cuando no tenemos una claridad o una certeza. Por eso es la importancia y la conciencia de que ordenemos nuestras cosas, porque así dejamos claridad a quienes van a dar seguimiento a nuestras voluntades. Y el orden exterior, que tiene que ver con la parte de la organización de espacios, me lleva a 5 partes que para mí son como las más importantes, no son las únicas, pero son en las que se enfoca precisamente el taller de Ordena tu Cielo. Hablamos de este inventario personal con las cosas materiales, todo lo que tú tienes, todo hay que inventariar, ¿no? Hablamos de la información digital. En uno de los talleres que tomé, decía el expositor, la información digital tiene una esencia tan marcada como su propio espíritu. Así como los que defienden la idea de que cuando morimos el espíritu sigue viviendo porque es eterno, la información digital tiene esta misma esencia, es eterno. Una vez que tú subes algo a redes sociales, que tú subes algo al espacio virtual, ahí se queda. Tiene una presencia prácticamente eterna. Así fue como lo dijo el expositor y me hizo mucho sentido, ¿no? En que no es tan fácil borrar. Entonces, hay que cuidar mucho el orden de nuestra información digital. No tiene un menor peso, sobre todo, por ejemplo, para las personas que ya no somos o somos más analógicos, ¿no? Que somos ya en este inter de que desde un principio no vivimos con esa tecnología, así como para las personas mayores que no están tan conectadas con la tecnología, muchas de ellas, pero tienen un peso, o sea, desde mi número de celular, desde mis fotografías, desde mis videos, desde todo lo que está en este aparatito, eso es mi información digital, ¿no? Eh, lo que trabajamos también en el orden exterior es organizar mi funeral. Se oye fuerte, pero la verdad es que es algo pues que creo que nos corresponde saber cómo queremos tener este último evento social que es en torno a nosotros. Y es una manera de honrar nuestra vida. Hablar de nuestra propia huella de vida, el orden de documentos que va muy de la mano con la información digital, que va más allá de un acta de nacimiento. Todo este cúmulo de documentos forman parte de nuestra identidad personal también, ¿no? Yo soy Carla Covarrubias porque mi acta de nacimiento lo dice, pero lo dice mi CURP, lo dice mi INE, lo dice la licencia de manejo, lo dice todos mis documentos, todos ellos soy yo, ¿no? O era yo. Entonces, deben de ordenarse porque responden por mí, sobre todo en cuestiones legales. Y para mí, que es como el corazón de lo que es Ordena tu Cielo, es legados y testamentos. ¿Por qué legados? Entendemos, o cuando yo les pregunto a mis clientes, a mis pacientes, ¿qué entiendes por poner en orden tu parte como legal? Es el testamento. Yo ya tengo mi testamento, o sea, ya con eso yo ya cumplí, ¿no? Soy el ciudadano estrella. Y digo, qué bien, súper bien, la verdad es que soy muy fan de esta idea de que todo debe ser en orden, debe ser notariado, y para eso tenemos el apoyo de los abogados, pero también está la parte de los legados, el legado digital, el legado emocional, el legado financiero, que tiene que ver con toda mi lana, ¿no? Con todo lo que tengo, sea mucho, sea poco, sean billetes, morralla, moneditas, es mi dinero y tengo que tener la conciencia de dónde está, a quién se lo quiero dejar, cuánto tengo. Entonces todo eso forma parte de, entre muchas cosas, de mi legado financiero. Y mi legado de las voluntades anticipadas, que son mis voluntades precisamente, ¿no? Lo que yo quiero que se haga
aún no precisamente en un tema de muerte, sino en un tema, por ejemplo, de una enfermedad incapacitante o limitante en mí, que quiero que, o sea, cuáles son las acciones que yo quiero que tomen. Si yo quiero que me reanimen, por ejemplo, perdón, si yo quiero que me den un proceso o un tratamiento prolongado, médico, cuidados paliativos, todo esto entra en el legado de voluntades anticipadas. Entonces, como ven, todas estas dimensiones o estos apartados son sumamente importantes y tienen que ver directamente con nosotros. Nos toca tomar conciencia de esto, nos toca ordenar esto, precisamente, porque son las cosas más importantes. Y esto está como así, de manera muy general. En el taller de Ordena tu Cielo lo vemos así súper a detalle, tomamos mayor conciencia, tenemos mayor perspectiva, porque también hablamos de una albacea no solamente notarial, sino de una albacea emocional, ¿no? El que va a hacer cargo de toda esta secuencia de instrucciones, ¿no? Al que yo voy a preparar para cuando yo ya no esté, que pase al frente y diga, Carla quería que se hiciera esto de esta manera. Entonces, todo eso se oye fuerte, pero la verdad es que es un trabajo muy bonito y es de mucho crecimiento personal. Entonces, con la parte aquí propiamente de legados y testamento, pues creo que tenemos o deberíamos tener la conciencia de que cuenta mucho la parte legal y es fundamental que estemos asesorados por un abogado siempre, próximamente, y aquí, bueno, hago un paréntesis, voy a trabajar en colaboración con un abogado, el abogado José Antonio, que nos va a ayudar mucho en este taller con toda la parte documental, legal, testamentaria, de cosas que no sabemos qué se hacen, cuál es como el rumbo, la dirección, y contar con esta dirección, con esta orientación, nos va a abrir mucho la perspectiva y la claridad de qué acciones tomar, y que no solamente es un testamento, hay otras cosas alrededor de ahí. Entonces, es súper nutritivo esto. Y bueno, pasando ya después de un caos a la organización, nos damos cuenta que tener en orden nuestras cosas siempre nos va a impactar en una menor carga sobreemocional. No voy a tener que tener todo aquí ni un cúmulo de decisiones que tomar, todas arrebatadas, todas obviamente sin planeación, porque las muertes no se planean, pero como con mucha incertidumbre y angustia, ¿no? Voy a tener instrucciones claras de qué hacer, voy a tomar mejores decisiones, voy a proteger mis bienes y el de mis seres queridos, voy a vivir con tranquilidad y seguridad, y esto va a hacer que yo tenga un legado en orden. Y este legado en orden no es nada más y nada menos que el mejor regalo que me puedo dar a mí y a mi familia. 100%. Pues cierro con esta frase que me parece muy bonita, que dice, el duelo no solo se elabora con la mente y el corazón, también se hace con las manos. Es decir, el duelo no solamente lo pasa a nivel emocional, también tengo que tomar acción de lo que yo tengo que hacer con mis cosas. Y si estoy en una situación de que ha muerto un familiar y de que aún tengo todos esos asuntos por resolver, tengo que tomar acción con mis manos, con mi decisión y con un método de orden y organización, ¿no? El duelo es inevitable, el dolor del duelo es inevitable, pero ordenar es un camino para vivir en paz, definitivamente. Entonces, bueno, pues hasta aquí voy a dejar de compartir para abrir paso a la pantalla. Listo. Creo que ya dejé de compartir. Sí, bienvenida. Qué gusto. Muchísimas gracias por toda esta información que nos compartes y que viene a complementar muchísimo lo que hemos estado hablando en la semana Death sobre duelos, pérdidas, procesos al final de la vida, los acompañamientos amorosos y cómo desde la conciencia del amor también toca hacer, como lo estás mencionando, y me encanta esa frase final. Tenemos algunos minutitos para preguntas. No sé si tengan dudas que quieran poner en el chat, que quieran preguntarle a Carla, aprovechando aquí a la experta, lo podemos hacer. Si quieren dejar algún comentario, también está súper bienvenido. Como les mencionaba, esta charla va a quedar grabada y la vamos a publicar en YouTube. Los comentarios también aquí alguien preguntó por nuestras redes, entonces compartí las redes de Instagram, del Death Café, el mío, y en Facebook pueden encontrar también a Carla.
También podemos dejar nuestros números de teléfono para ir viendo más. Carla estaba mencionando que tiene su taller de Ordena tu Cielo, es súper completo, está súper suave, que también vas a sumar a este abogado. Pero mientras tanto, y mientras que se animan a hacer alguna pregunta, les voy a compartir que próximamente tenemos en Guadalajara, tendremos duelo, mostrar mi pantalla de todos modos. Estás presentando para evitar el efecto espejo infinito. No compartas la pantalla completa ni la ventana. ¿Ahí están viendo la imagen? Sí. Sí, yo veo la imagen. Sí. Excelente. Entonces, con esto tenemos este taller que estamos cocinando Carla y yo. Es un taller vivencial aquí en Guadalajara, donde vamos a estar trabajando justamente con duelos y despedidas a través del reconocimiento de las pérdidas a través de mi historia. Las chiquipérdidas nos van entrenando para las grandes pérdidas. Entonces, ir reconociéndolas definitivo me ayudan a entender por qué hoy o cómo es que hoy estoy enfrentando o navegando los duelos en los que me encuentro. Que como decía Carla hace rato, pues hay de muchos tipos, no nada más son las grandes pérdidas de personas y amores, sino también estas pérdidas materiales, esas pérdidas de condiciones que definitivo vienen a impactar en la vida. Luego hablamos sobre la gestión emocional, ir identificando qué emociones van saltando, como lo que mencionaba de las etapas del duelo que antes estaban como súper rígidas y se esperaba de cierta forma y que ahora entendemos que es todo un revoltijo, pero que nos ayuda mucho ir reconociendo cada una de esas emociones para entender lo que necesitan, o sea, que vienen a contarme, que vienen a pedirme. Y Carla se suma desde la parte de orden y legado, esa parte va a estar un poco más práctica de lo que vimos hoy, vamos a estar activando la necesidad de estar observando eso que necesitamos de tomar acción para, desde el amor, como decíamos, dejar el mejor orden posible después de nuestra vida. Y por último, cerramos con un ritual de despedida, en el entendido que la despedida no es que ya le doy carpetazo y cuenta nueva, sino al contrario, es la integración, la resignificación y la transformación de ese amor a otro, porque el duelo también es amor, es la parte más dura del amor, pero también es amor. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por participar en este llamado, en esta charla que Carla está compartiendo, que se me hace maravilloso y que viene a complementar perfecto la semana de 2025. Por favor, síganos. Si les interesa todo este tema del movimiento positivo a través de la muerte, también tengo pues el Dead Café, que son estos espacios de conversación donde vamos y valientemente abrimos el corazón para compartir sobre nuestras experiencias, sentires y creencias alrededor de la muerte, pérdidas, duelos y procesos al final de la vida. Aquí en Guadalajara el lunes tenemos programado el Dead Café en Guadalajara, ya lo dije, pero tiene el foco en Altar de Muertos. Entonces vamos a estar ahí en la Colonia Americana, si se encuentran por acá, pueden preguntar por la información. Y pues muchísimas gracias, nos estamos viendo próximamente, qué suave que se sumaron, qué bueno que se registraron, próximamente va a haber más cosas, entonces cualquier cosa que andamos. Que tengan muy bonita noche. Muchísimas gracias, Carla. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Dan. Y a todos gracias por conectarse, por darte el espacio para escuchar, para compartir también. Y pues estoy a sus órdenes siempre. Mis redes sociales son En Orden Contigo, me pueden encontrar así En Orden Contigo en Instagram y Facebook. Entonces, ahí estoy. Y si no, bueno, ya la mayoría, todos tienen mi contacto de celular. Cualquier cosa estoy a sus órdenes, siempre en la disposición de acompañar en estos procesos de crecimiento. Sí, muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una muy bonita noche. Gracias. Muchas gracias a ustedes por compartir todo eso. Gracias. Gracias.